A veces me pregunto si todo comenzó por culpa de la lluvia, o si simplemente estábamos destinados a abrir una puerta que debía permanecer cerrada. Tenía 16 años cuando jugué por primera vez al juego de las 7 brujas. Éramos 4, y como suele pasar en los pueblos pequeños, el aburrimiento es un monstruo que te obliga a escarbar en lo prohibido. La idea vino de Carla, la más callada del grupo. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas de la cabaña abandonada donde solíamos reunirnos, ella nos habló del juego. Dijo que lo había leído en un cuaderno viejo, escondido detrás de una falsa pared en la casa de su abuela. Un ritual para invocar a las 7 brujas del cerro Las Ánimas. El juego consistía en formar un círculo con 7 velas negras, una por cada bruja, y recitar sus nombres al revés a medianoche en punto. Teníamos que dejar caer una gota de sangre en cada llama mientras se escuchaba el primer cuervo. No segundo, no tercero. Solo el primero. Si todo se hacía correctamente, una de ellas acudiría, no en cuerpo, sino en sombra. Y si te hablaba, no debías responder. Nunca. Nos reímos. Pensamos que era una historia más para asustar niños. Pero Carla no se rió. Sacó las velas del bolso, ya usadas. En sus mechas, se notaban restos de algo marrón seco. No era cera. Esa noche, empapados por la niebla del bosque, hicimos el ritual. Cuando la primera gota de sangre cayó en la tercera vela, el viento dejó de soplar. Y entonces, lo escuchamos. Un cuervo. Uno solo. El silencio que vino después no parecía natural. Era más denso. Como si el aire se hubiera llenado de algo podrido. La vela del centro parpadeó 3 veces. Y luego, alguien, o algo, comenzó a caminar dentro del círculo. Al principio creí que eran pasos imaginados. Ya sabes, el tipo de sugestión que se mete bajo la piel cuando el ambiente es demasiado silencioso. Pero no. Todos lo escuchamos. Las brasas de las velas empezaron a oscilar sin viento, como si algo que no podíamos ver, estuviera moviéndose lentamente entre nosotras. No se oía el crujido típico de ramas al romperse. Era otro sonido. Como si la tierra misma se replegara con cada pisada invisible. ¿Quién está ahí?, susurró Leti, apenas audible. Carla la miró con los ojos muy abiertos. No hables, dijo. Pero ya era tarde. Un zumbido, agudo y profundo, llenó el aire. Sentí como se me apretaba el pecho. Como si mi corazón hubiera intentado detenerse en seco. Las velas se apagaron al mismo tiempo. Oscuridad total. No era solo que no hubiera luz. Era como si la noche hubiera tragado el mundo entero. Carla murmuraba algo. No era español. Sonaba como un rezo, o una súplica en una lengua que nadie debería conocer. De pronto, una de nosotras, no recuerdo quién, gritó. No un grito de susto, sino uno que traía dentro dolor y pánico auténtico. La oscuridad vibró. Es difícil de explicar, como si se retorciera en nuestros oídos. Entonces, una luz rojiza emergió desde el suelo, tenue, como el brillo de brasas revueltas bajo la tierra. Y ahí estaba ella. No tenía rostro. Solo una silueta delgada, como hecha de ceniza compacta y sombra líquida. Se deslizaba entre los puntos donde antes estaban las velas. No caminaba. Flotaba, a escasos centímetros del suelo. Su cabeza giraba como si no tuviera huesos, y cuando se detuvo frente a Carla, el silencio se volvió absoluto otra vez. La sombra alzó un brazo largo y retorcido, y con un dedo deformado señaló directamente al pecho de Carla. Entonces habló. Su voz no venía del exterior. No la escuchábamos con los oídos. Era como si nos hablara desde dentro de nuestros propios cráneos. Era áspera. Quebrada. Como ramas podridas partiéndose. No entendí las palabras. Pero Carla sí. La vi palidecer. Vi cómo sus labios se partieron mientras temblaba sin poder dejar de mirar ese abismo negro que la observaba sin ojos.
¿Y luego? Carla respondió. Sí, lo acepto. No sé qué fue peor, su voz quebrándose en esa respuesta, o lo que pasó después. El círculo de tierra tembló. Y justo debajo de donde Carla estaba de pie, el suelo se abrió. Sin un sonido seco, sin derrumbe. Simplemente, se partió. Como si una boca invisible se abriera bajo ella. Carla no gritó. No se movió. Ni siquiera cerró los ojos. Solo cayó, en silencio, dentro de la oscuridad. La grieta se cerró al instante. Sin dejar rastro. Como si jamás hubiera estado allí. Nos quedamos paralizadas. Leti comenzó a sollozar. Yo no podía mover las piernas. Paula vomitó sobre sus zapatos sin decir una palabra. Nadie sabía qué hacer. El aire olía a metal, a quemado, y a algo más. Algo ácido, como si hubieran abierto una tumba cerrada por siglos. Y luego, esa cosa nos miró. No tenía ojos. Pero lo hizo. Lo sentí. Sentí su mirada adentrándose en mi columna, escarbando en mí como si pudiera leer mis recuerdos más oscuros. Se giró lentamente, y comenzó a alejarse, deslizándose hacia los árboles. Pero antes de desaparecer por completo, dejó algo detrás. Una caja de madera. Vieja. Sellada con hilo rojo y manchas que parecían sangre seca. Grabado en la tapa, con letras torcidas, para la siguiente. Nadie se atrevió a tocar la caja. Paula, aún temblando, murmuró que eso no debía abrirse, que quizá, solo quizá si la dejábamos ahí, todo acabaría. Leti solo repetía el nombre de Carla una y otra vez, como si al hacerlo pudiera traerla de vuelta. Pero yo no podía dejar de mirarla. La caja tenía una presencia. Algo en su forma tosca y sus bordes astillados parecía respirar. Cada vez que desviaba la mirada, sentía una punzada en la nuca, como si me observara. No hablamos del tema por semanas. Nos inventamos una mentira para los padres de Carla. Dijimos que se había ido con su padre, que había dejado una nota. Una desaparición más en un pueblo olvidado por Dios. La policía apenas se esforzó. Un par de rondas, preguntas, papeles. Nada más. En el fondo sabíamos que nadie encontraría nada. Porque Carla ya no estaba en este mundo. La caja desapareció al día siguiente. Ninguna de nosotras la tomó. Lo sé. Lo juramos entre lágrimas. Simplemente ya no estaba. Como si nunca hubiera existido. Pero desde esa noche, las cosas empezaron a cambiar. Leti se arrancó las uñas en clase. ¿Sin razón? De repente. Como si algo le quemara por dentro. Gritaba que la oía dentro de sus sueños. Decía que Carla le hablaba. Que no tenía ojos, pero sí dientes. ¿Muchos? Paula, la encontraron colgando en su cuarto, con la lengua arrancada y las paredes cubiertas de símbolos tallados con su propia sangre. El informe médico nunca se hizo público, pero una enfermera que conocía a mi madre confesó en voz baja que los ojos le habían sido cosidos desde adentro. Yo me fui del pueblo. Me encerré en un departamento pequeño, sin ventanas. Vendí mi celular, mis redes, todo. No hablé con nadie por meses. Pero la sensación no se iba. Sentía una presencia. No todo el tiempo. Solo en ciertas horas. A las 3:33 de la mañana, el reloj del microondas parpadeaba sin razón. Mi perro no quería entrar a mi habitación. Y cada tanto, encontraba una pluma negra, mojada, en mi almohada. Intenté convencerme de que todo era psicológico. Trauma compartido. Efecto del miedo. Pero entonces, una noche, desperté con la televisión encendida. No tengo cable. Ni señal. La pantalla mostraba estática y una figura, parada frente a la cámara, de espaldas. Muy alta. Deformada. Como un cuerpo envuelto en vendas negras. Cuando quise moverme, no pude.
La figura giró la cabeza lentamente, como si supiera que la observaba. Y susurró mi nombre. Desde entonces, ya no duermo. O duermo con las luces encendidas, una Biblia abierta y salen las puertas. He consultado a santeros, curanderos, incluso sacerdotes. Uno de ellos, al tocar mi frente, se desmayó. Cuando despertó, dijo una sola frase antes de marcharse sin cobrar: eso no es humano. Han pasado 3 años. Cada vez que cambio de ciudad, encuentro una caja sobre mi cama. No siempre igual. A veces es de madera. A veces, una bolsa negra con nudos de hilo rojo. Siempre con un nombre grabado. A veces el mío. A veces, el de alguien que conozco. No la he abierto. Pero creo que sé lo que contiene. No escribo esto para que me crean. Me da igual si lo hacen. Lo cuento porque esta noche la caja volvió a aparecer, pero esta vez no tenía mi nombre. Tenía el tuyo. No la abras. Por nada del mundo. Si escuchas el cuervo, si las velas parpadean, si el aire cambia de golpe, ya es tarde. La sombra ya sabe dónde estás. Y recuerda, no respondas si te habla. No importa qué diga. No importa si su voz se parece a la de alguien que amaste. No es ella. Nunca lo fue. El juego de las 7 brujas nunca termina. Solo cambia de jugador. Y ahora, te toca a ti. Nunca debí revisar el disco duro de ese cliente. Trabajo como técnico de audio freelance. Me especializo en recuperar material perdido o dañado. Gente que cree haber perdido años de grabaciones me contacta con la esperanza de que yo pueda revivirlas. En su mayoría, son cintas caseras, entrevistas, sesiones de música. Pero una noche, recibí un encargo diferente. Era un hombre mayor, con acento del norte. Me citó en su casa, en la periferia de un pueblo olvidado del estado de Hidalgo. Me explicó que tenía unas grabaciones muy viejas que quería digitalizar, pero que por nada del mundo debía reproducirlas en altavoces. Solo con audífonos, y solo una vez. Me entregó un estuche de madera tallada, con símbolos que me incomodaron de inmediato. Dentro había un disco duro externo de apariencia común, pero cubierto con sal seca pegada con cera. Me advirtió que si escuchaba algo extraño, debía cerrar el programa de inmediato y no mirar la pantalla. Su rostro temblaba cuando lo decía, como si recordar el contenido le diera náuseas. Esa misma noche, ya en mi estudio, decidí ignorar sus advertencias. No por arrogancia, sino por una mezcla de aburrimiento y simple curiosidad. Al conectar el disco, aparecieron 3 carpetas con nombres cifrados: Noche-1, Noche-2 y No-abrir. Lo obvio habría sido empezar por la primera. Pero algo me empujó hacia la última. Dentro solo había un archivo de audio, invocación completa, paz. Lo abrí. Silencio absoluto al inicio. Luego, murmullos. Susurros en un idioma que no reconocía, pero que mi mente parecía entender, como si despertaran recuerdos implantados. Y entonces, comenzó el llanto. No era humano. Era algo que lloraba con la garganta rota. Algo que no quería ser escuchado. El volumen subía y bajaba como si la criatura se acercara al micrófono, o a mí. Cerré los ojos. Me quité los audífonos. Pero el llanto seguía sonando en la habitación. No había nada en la pantalla. Hasta que parpadeó. Y allí estaba su rostro. Su boca se abría al revés. Y entonces, habló mi nombre. No recuerdo haber dicho mi nombre en voz alta esa noche. Ni haberlo escrito en el sistema. No había ninguna cuenta abierta, ningún micrófono activo que pudiera haberlo captado. Pero esa voz quebrada, de madera vieja y ceniza húmeda, lo pronunció perfecto, como si lo hubiera lamido con la lengua antes de decirlo. Apagué todo de golpe. Cerré el programa, desenchufé los audífonos y tiré el disco duro al suelo. Aún así, el llanto siguió. No desde los altavoces, ni desde los cables,
sino desde las paredes. Como si se filtrara por las grietas, como si brotara desde las juntas de los mosaicos del piso. Corrí a la cocina. Me empapé la cara. Busqué una lógica. ¿Alguna? Pero el aire se volvió espeso, y un hedor a tierra mojada y carne vieja empezó a inundar el estudio. Lo más perturbador fue que, cuando regresé al escritorio para guardar mis cosas, el programa de edición se había reabierto solo. Y el archivo ya no era solo audio. Se estaba convirtiendo en video. En la pantalla vi un cuarto oscuro, iluminado por la luz trémula de una vela. La cámara temblaba, como si alguien la sostuviera con miedo. Al fondo, en una esquina, había una figura agachada, desnuda, con la piel llena de marcas que parecían cicatrices o escrituras. Tenía el cráneo envuelto en una venda negra y los dedos eran demasiado largos, como ramitas secas. La figura murmuraba. Pero esta vez no en un idioma arcano. Esta vez hablaba español. Me oyen todos, aunque no quieran. Me oyen con los huesos. Me oyen por dentro. A cada palabra que pronunciaba, los focos de mi casa parpadeaban. El refrigerador dejó de sonar. El reloj de pared se detuvo. No eran solo efectos. Esa mujer, si es que lo era, estaba interfiriendo con todo. Como si su presencia en la grabación filtrara algo real, tangible, algo que cruzaba el umbral. Intenté apagar la computadora de nuevo, pero el mouse no respondía. La pantalla no dejaba de mostrar ese ritual extraño. En un momento, la figura levantó la cabeza. La venda cayó, y debajo no había ojos. Solo un hueco negro, profundo, como si alguien le hubiera vaciado el rostro con una cuchara. Entonces me di cuenta, la cámara no era una grabación común. No era una escena vieja. Era en vivo. Y yo estaba en el reflejo del monitor. Parado justo detrás de ella. Sin haberme movido de mi silla. En ese instante, la mujer se levantó lentamente. No caminaba. Deslizaba los pies, como si estuviera dentro de agua espesa. Y la vela comenzó a apagarse sola, de a poco, pero sin viento. Cuando la pantalla se quedó completamente negra, un golpe seco se escuchó desde la puerta de mi estudio. No fue un toque. Fue un puñetazo. Uno pesado, como si una mano hinchada de tierra mojada hubiera golpeado con furia. Y al segundo golpe, la cerradura giró sola. Me quedé inmóvil, sintiendo como el sudor frío me pegaba la camisa al cuerpo. La puerta se abrió lentamente, emitiendo un chirrido que no era natural. No era el sonido típico de una bisagra oxidada, era más bien como una garganta seca intentando gritar sin cuerdas vocales. Lo juro. Al otro lado, no había nadie. Pero el pasillo estaba distinto. La luz del foco era más tenue, casi verdosa, y las sombras colgaban pesadas, como si el tiempo allí dentro se hubiera vuelto más denso. Caminé hasta la puerta con pasos lentos, midiendo cada centímetro de suelo, como si temiera que se hundiera bajo mis pies. Afuera no había ruido alguno. Ni el tic del reloj. Ni el murmullo del refrigerador. Ni siquiera los perros del vecino. Todo estaba sumido en un silencio absoluto, de esos que solo ocurren cuando algo está esperando a ser notado. Y entonces escuché un susurro, saliendo de mi baño. Era el mismo idioma incomprensible de la grabación. Como si alguien estuviera murmurando detrás del espejo. Me acerqué, en contra de todo sentido común, y abrí la puerta del baño con los dedos temblorosos. Dentro, las luces parpadeaban, y el vapor de agua caliente llenaba el aire, como si alguien acabara de tomar una ducha, pero yo estaba solo. El espejo estaba empañado, pero en su superficie se dibujaban lentamente palabras con una escritura que no era la mía. No la mires a los ojos. Retrocedí. Me giré de golpe y regresé corriendo al estudio. La pantalla de la computadora se había encendido de nuevo sola. Esta vez mostraba un campo nocturno, captado con visión nocturna, como esas grabaciones malditas de las películas tipo V/H/S.
La cámara avanzaba entre árboles delgados, secos, que parecían susurrar cuando el viento pasaba entre ellos. El audio era un jadeo, como si alguien cargara la cámara mientras corría. Hasta que se detuvo en seco. En el centro del encuadre estaba ella. La misma figura que vi antes. Solo que esta vez, más cerca. Sin vendas. El hueco en su rostro ya no estaba vacío. Algo se movía adentro. Algo que parecía mirar. El jadeo de quien grababa se volvió más agitado. Se oía el clic del zoom, pero no era él quien acercaba la cámara. Era ella. Ella se acercaba. Lenta, arrastrando los pies. Con las costillas marcadas como ramas y un cuervo muerto en la mano. De pronto, la imagen se llenó de estática. Y en medio de la distorsión, se escuchó una voz. No hablaba con ira, sino con hambre. Ahora sabes cómo invocarme. Me eché para atrás, tumbando la silla. Golpeé el teclado, el CPU, todo, intentando apagar el aparato de alguna forma. Finalmente lo desconecté. El monitor parpadeó un segundo, y murió. Me senté en el suelo, hiperventilando, mientras el silencio regresaba. Pensé que tal vez lo había detenido. Que todo era una alucinación causada por el insomnio o algún sonido subliminal maldito. Quise creerlo. Necesitaba creerlo. Pero entonces miré al suelo, y noté que del puerto USB salía un hilo de sangre. Corría en dirección opuesta a mí. Formando una línea recta. Hasta la puerta del estudio, que de nuevo, se cerró sola. Y esta vez, la oí respirar del otro lado. No abrí la puerta. Me quedé allí, temblando, con la espalda pegada al mueble y los ojos fijos en la endija por debajo, donde aquella línea delgada de sangre seguía creciendo. Goteaba con ritmo, como un metrónomo biológico. Gota. Silencio. Gota. Respiración. Gota. Y luego, otra voz, distinta. Más joven. Más cercana. ¿Tú también la escuchaste? Salté del susto. Era la voz de alguien detrás de mí, dentro del estudio. Pero estaba solo. ¿Lo sabía? Revisé cada rincón, cada sombra, cada centímetro. Nada. Solo mi reflejo distorsionado en el cristal del monitor apagado. La voz volvió a sonar. Más clara. A todos nos llama, uno por uno. Me paralicé. El aire olía a hierro y tierra removida. Tuve un impulso, debía terminar con todo. Tomé el disco duro, ese que contenía el archivo original de audio, y lo rompí contra la esquina del escritorio. No una, sino varias veces, hasta dejarlo irreconocible. Pero fue inútil. Porque mientras lo hacía, la computadora, que no tenía energía, se encendió sola. Una última vez. La pantalla mostraba mi rostro, en directo, captado desde una cámara que no existía. Solo que detrás de mí, aparecía ella. De pie. En la oscuridad. Inmóvil. Sonriendo sin boca. Y luego, de pronto, el video cambió. Ya no era en vivo. Era una grabación. Pero no del pasado, sino del futuro. Me vi a mí mismo sentado en la misma silla, semanas después. Más delgado. Ojeroso. Murmurando en ese idioma antiguo, mientras mis ojos eran dos cuencas vacías, y mi piel estaba llena de símbolos grabados a cuchillo. Alguien me filmaba desde el rincón. Y entendí. Ese no era otro archivo encontrado. Era un aviso. Una profecía. La grabación terminó con una sola frase, escrita con letras deformes, que parecían flotar en el borde del monitor. Ya eres parte del archivo. Desde esa noche, nada volvió a ser normal. Tiré la computadora, rompí cada cable, quemé lo poco que quedaba del equipo. Me mudé de ciudad. Cambié de nombre. Pero no importa. Cada vez que apago las luces, la veo en el reflejo de cualquier pantalla. En el vidrio del microondas. En el brillo apagado de un celular.
Ella no necesita un archivo para colarse. No necesita una cámara. Solo necesita que alguien la escuche. Y ahora tú también lo hiciste. Ahora está contigo. Mírate en la pantalla. ¿Notas esa sombra justo detrás? No parpadees. Porque cuando lo hagas, ella va a estar más cerca. Y la próxima grabación será la tuya. No soy de los que creen en maldiciones, pero a veces, cuando el silencio pesa demasiado, juro que aún la oigo escribir. Esto pasó en 2019. Yo tenía 27 años y vivía solo en un departamento viejo en el centro de Durango. Era de esos lugares con techos altos, ventanas con marco de madera podrida y manchas de humedad que parecían cambiar de forma con los días. Me había mudado ahí porque era barato y porque no me alcanzaba para otra cosa. La primera vez que noté algo raro fue una noche, cerca de las 2:30. Estaba editando fotos frente a mi computadora cuando escuché un sonido suave, como si alguien estuviera escribiendo con tiza en la pared. Pensé que venía del vecino, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que el sonido venía del otro lado de mi habitación, la pared que daba al patio interior. No había nadie ahí. Pensé que era una rata, o algo así. Ignoré el sonido y seguí trabajando. Pero cuando apagué las luces y me acosté, volvió. Ras, ras, como si una uña larga y seca trazara letras invisibles. Me levanté con el celular en la mano y lo apunté hacia la pared. Nada. Solo humedad, moho, y un leve olor a tierra mojada. A la mañana siguiente, cuando desperté, noté algo escrito con lo que parecía ser carbón. Era una palabra que no reconocí de inmediato. Estaba en náhuatl. Busqué en internet, Cihuacotl. Dios mío. Ese nombre aparecía en relatos de brujería y muerte. Una entidad femenina, una especie de espíritu de la guerra y el llanto, como una versión más antigua y cruel de la Llorona. Una diosa o algo peor. Pensé que alguien me estaba jugando una broma. Limpié la pared con cloro. Me reí solo. Incluso lo publiqué en mis historias como una anécdota curiosa. Pero esa noche, la escritura volvió. Y esta vez, no fue solo una palabra. Fueron frases completas. Insultos. Maldiciones. Peticiones. Advertencias. Como si alguien, desde el otro lado, quisiera que yo entendiera lo que estaba por pasar. Y lo peor, fue cuando noté que lo que escribía, empezaba a cumplirse. La primera frase completa apareció 2 noches después: la sangre abrirá el umbral. Estaba escrita con la misma sustancia negruzca, áspera al tacto, que se adhería a la pintura como si hubiera brotado desde adentro de la pared, no encima. Esta vez no me reí. No lo subí a redes. No se lo conté a nadie. Esa misma tarde, al salir del edificio, encontré a un gato muerto en la banqueta. Estaba abierto en canal. Las tripas organizadas como si alguien las hubiera acomodado con intención, formando un símbolo. Un círculo roto por líneas cruzadas y una especie de rostro femenino con la boca cosida. Lo fotografié, pero nunca supe si fue peor. Esa imagen quedó grabada en mí más que en el celular. Empecé a sentir que el departamento respiraba. No encuentro otra palabra. Las paredes no eran solo estructuras. En ciertos momentos, cuando la luz era tenue o la madrugada callaba todo lo demás, parecía que se movían ligeramente, como si inhalaran mi miedo. El siguiente mensaje fue aún más claro: trae su nombre o ella vendrá por el tuyo. Me fui a dormir esa noche con un cuchillo bajo la almohada, como si eso sirviera de algo. En mis sueños, la escuchaba. No la veía, pero podía oír sus pasos secos descalzos, su aliento silbando por una garganta podrida. Y un murmullo bajo, pegado al oído: no cierres los ojos cuando escribo. Desperté con una herida en la mejilla. No muy profunda, pero suficiente para dejar una costra. Fui al espejo y detrás de mí, en la pared, habían dibujado algo nuevo. Esta vez no era texto. Era un rostro. El rostro de una mujer vieja,
con cuencas vacías y la boca torcida en una sonrisa demasiado amplia. Tenía clavos en las orejas y los labios abiertos como si susurrara secretos en otro idioma. Intenté cubrirlo con pintura blanca, pero la forma reaparecía horas después, más marcada, más oscura. Ya no era solo escritura. Era una manifestación. Estaba saliendo de la pared, como si algo al otro lado empujara con uñas y dientes para romper el velo. Busqué ayuda. Brujos, curanderos, hasta un sacerdote al que encontré en un foro online. Todos coincidieron en lo mismo: alguien había invocado a esa entidad antes que yo, en ese mismo lugar. Su energía seguía viva, atrapada en las paredes, hambrienta, buscando un canal, una voz, un cuerpo. Y entonces lo entendí. Yo era el canal. Ella no quería simplemente escribirme advertencias, quería que yo escribiera por ella. Que yo la ayudara a cruzar. Que mi cuerpo y mis manos sirvieran de puente. Y cada vez que intentaba resistirme, algo más se descomponía a mi alrededor. El agua del grifo empezó a salir negra. El refrigerador olía a carne podrida aunque estuviera vacío. Los relojes marcaban horas imposibles. Y entonces desapareció Sofía. Mi vecina de al lado. Una chica callada, amable. Siempre con audífonos, siempre sola. Nunca la vi salir esa semana. Pensé que se había ido. Hasta que una noche, la pared me escribió su nombre. ¿Y algo más? Sofía ya es parte de mí. Después de esa frase, no pude seguir fingiendo que todo era una coincidencia. Me encerré por 3 días, sin salir, sin comer casi nada. Solo observaba la pared. Cada noche, una nueva línea aparecía, como dictada por una mano vieja que conocía mis miedos más íntimos. Una noche, a las 3:14 exactamente, hora que ya no puedo borrar de mi mente, desperté bañado en sudor. La pared brillaba ligeramente. Me acerqué temblando, con el celular alumbrando, y vi que esta vez no era tinta, ni carbón, era sangre. Fresca, aún caliente. La frase era más larga. Sofía gritó: pero tú dormías. Ahora escribirás tú por ella. Intenté huir esa misma noche. Empaqué una mochila, llamé a un Uber, bajé las escaleras con prisa. Pero al llegar a la puerta del edificio, algo estaba mal. El pasillo parecía más largo. El zumbido de los tubos fluorescentes se volvió ensordecedor. Cuando abrí la puerta al exterior, estaba de nuevo dentro de mi departamento. Eso se repitió 2 veces. No importa cuán lejos caminara, siempre regresaba al punto de inicio. El lugar había dejado de ser un espacio físico. Era una trampa. Un recipiente. Recuerdo claramente lo que vino después. Fue el momento en que algo dentro de mí se quebró. Estaba sentado frente a la pared, en completo silencio. Eran las 2:57. Comencé a sentir un dolor de cabeza punzante, como si algo empujara desde el interior de mi cráneo. Sin pensar, me levanté y busqué un marcador rojo entre mis cosas de diseño gráfico. Mi mano comenzó a moverse sola. No sé cuánto tiempo estuve escribiendo, pero cuando recuperé el control, había llenado casi toda la pared. No era español. No era náhuatl. Era un idioma extraño, compuesto por símbolos que parecían danzar en cuanto los mirabas demasiado tiempo. Había círculos, figuras humanas colgadas boca abajo, palabras entrelazadas como venas. Y en medio de todo, un dibujo de Sofía. Tal cual la recordaba, cabello corto, camiseta blanca, pero sin ojos. En su lugar, solo cuencas oscuras de las que escurrían líneas negras. Me arrodillé, llorando. No sabía si me estaba volviendo loco o si de verdad algo usaba mi cuerpo para manifestarse. Esa noche soñé con un bosque. Oscuro, silencioso. Lleno de árboles secos como huesos. Y ahí, en medio de todo, estaba ella. La bruja. Vestía una túnica hecha de retazos de piel. No caminaba, se deslizaba. Su rostro era una amalgama de los rostros que había visto en la pared. Incluyendo el mío.
Me acercó un trozo de tiza y me susurró algo que aún hoy me despierta temblando. Tú serás mis dedos. Y cuando termines, yo seré tu lengua. Me desperté con la boca seca, los labios partidos y restos de carbón entre los dientes. Fue en ese punto donde me resigné. Dejé de pelear. Empecé a escribir cada noche. Ella dictaba en sueños. Yo transcribía al despertar. Hasta que llegó la noche final. Una frase nueva apareció en el techo: es hora de ofrecer tu reflejo. Y supe que lo siguiente en desaparecer sería mi identidad. El mensaje en el techo me dejó paralizado: es hora de ofrecer tu reflejo. No dormí. No esa noche. Tapé todos los espejos de la casa con sábanas negras. Apagué el celular. Cubrí hasta la pantalla del microondas. Me sentía vigilado, pero no desde afuera. Era como si mi imagen, mi reflejo mismo, ya no me perteneciera. Como si al mirarme, alguien más estuviera allí, esperando el momento en que bajara la guardia. Al amanecer, creí haber sobrevivido. Me senté frente a la pared, que ahora parecía respirar de forma más visible. El yeso se había resquebrajado en forma de venas. De esas grietas salía un olor rancio, a tierra húmeda y cabello podrido. No había nuevos mensajes. Solo silencio. Pero fue entonces cuando noté algo distinto. En el piso, debajo del radiador, había un fragmento de espejo roto. Pequeño. Olvidado. Y en él no me vi. Lo juro. No era yo. Lo que vi fue una versión de mí, pero sin boca. Con los ojos hundidos y las manos cubiertas de palabras. Mi doble se movía una fracción después que yo, como si se estuviera poniendo al día. Y luego, sonrió. Aunque no tenía boca. Fue una sonrisa mental, como si me dijera que ya no tenía escapatoria. Esa noche, la última que recuerdo con claridad, la escritura volvió. Esta vez en el suelo, justo al pie de mi cama. Tu reflejo ya ha cruzado. Lo que eres, ya no es tuyo. Todo empezó a descomponerse después. Llamadas que no hice aparecían en el historial. Notas en mi puño que no recordaba haber escrito. Y lo más aterrador, cada vez que alguien me hablaba, decían que mi voz sonaba distinta. Más seca. Más femenina. Los vecinos comenzaron a evitarme. Me miraban como si no me reconocieran. Y en las grabaciones del portero automático, yo aparecía entrando al edificio, incluso cuando nunca había salido. Era como si hubiera dos versiones de mí. Una que dormía, comía y se arrastraba por la casa, y otra que iba a lugares donde yo no recordaba haber estado. Un domingo desaparecí durante 17 horas. Volví con las uñas negras, sin zapatos, y con la ropa empapada de agua sucia. En mi bolsillo había una nota escrita a mano, pero no con mi caligrafía. Decía: la escritura está completa. El reflejo ya es carne. Esa noche se apagó la luz. Y la última vez que vi mi reflejo, fue en el cristal de la ventana. No estaba en el centro. Estaba de lado. Observándome. Esperando. Desde entonces, algo más ocupa mi lugar en ciertos momentos. A veces despierto en medio de la sala, con tierra en las manos, sin saber cómo llegué allí. He grabado mi sueño con cámaras, y hay momentos donde me levanto, camino, escribo en paredes invisibles, y me río. Una risa aguda, rota, que nunca me he escuchado hacer. Intenté mudarme. Lo hice. Pero las paredes nuevas comenzaron a mostrar grietas. Pequeñas manchas. Frases en el techo del baño. Las mismas palabras. La misma caligrafía. Descubrí que ya no se trata del lugar. Escribí por ella. Le di un canal. Ahora soy su pluma. Su carne. Y cada noche, cuando duermo, ella ensaya nuevos nombres. Tal vez mañana escriba el tuyo. Tal vez esta historia, no la estás solo escuchando. Tal vez, mientras la oyes, ya hay algo escribiendo sobre ti, en alguna pared que aún no has mirado. Silencio.
Algo rasguña del otro lado. No abras la puerta. No esta vez. Ella está escribiendo en tu reflejo. Y esta vez, no hay cómo borrar lo que ya fue dictado. Nunca he contado esto. Ni siquiera a mis hermanos. Ni a la policía cuando vinieron a hacer preguntas. Lo que pasó en ese edificio, lo que vi en el piso clausurado, no tiene palabras suficientes para explicarse. Y lo que quedó de Mariana, tampoco. Era diciembre del 2018. Llevábamos 2 semanas viviendo en ese complejo de departamentos al sur de la ciudad, justo detrás del hospital abandonado. Rentamos el 4B, pero siempre nos llamó la atención el 5A, un departamento en el último piso, sellado con tablas cruzadas, advertencias en marcador rojo. Y una cerradura oxidada que parecía no haber sido tocada en años. Pero a veces, por la noche, se veía luz filtrándose desde adentro, como si alguien estuviera caminando con una vela. Mariana, mi pareja en ese entonces, era enfermera. Le gustaba leer cosas sobre ocultismo, ritos antiguos, brujería rural. Decía que todo era parte del folclore, hasta que empezó a soñar con una mujer sin rostro, parada detrás del vidrio opaco de la escalera de incendios, justo a la altura del piso 5. Juraba que la veía mover los labios, aunque no emitía sonido alguno. Después empezó a dejarle marcas en el cuerpo. Rastrillos en la espalda. Pequeñas figuras de hueso bajo la almohada. Yo no creía en nada de eso. Hasta que una noche escuché a alguien caminar arriba. Y lo recuerdo bien, porque el piso superior estaba cerrado. Sellado. Nadie podía estar ahí. Me levanté, tomé mi celular y subí por las escaleras. A mitad del trayecto, el aire se volvió denso, como si caminara dentro de una casa en llamas sin fuego. Cada peldaño crujía como si protestara, como si algo no quisiera que llegara. Pero lo hice. Y entonces la vi. De pie frente a la puerta clausurada del 5A. Mariana. Desnuda. Con los ojos completamente blancos. Rasguñando la madera podrida. Murmurando algo que no era español, ni latín, ni nada humano. La cerradura se abrió sola, con un clic seco que me heló la sangre. Y la puerta se movió lentamente hacia adentro. Abriéndose hacia la oscuridad. Sin que nadie la empujara. Ahí empezó todo. Lo peor. Lo que nunca pude borrar de mi mente. La puerta del 5 crujió al abrirse, como si llevara años acumulando un suspiro contenido. Dentro, la oscuridad era espesa, densa como brea, y aunque intenté iluminar con la linterna del celular, apenas se atravesaba 1 metro. El haz de luz parecía desvanecerse, como si algo dentro la absorbiera. Mariana ya había cruzado el umbral, caminando con pasos lentos, casi ceremoniales. Su piel pálida brillaba con un sudor extraño, aceitoso, y en su espalda sobresalían símbolos tallados con cuchillo. No sé cómo lo supe, pero entendí que no eran recientes. Parecían viejos. Como si los hubiera llevado desde siempre, pero ahora recién comenzaran a brotar. Entré tras ella, obligado por algo que no puedo explicar. Una sensación en el estómago, como si una garra invisible me jalara desde las vísceras. Dentro del departamento el aire olía a tierra húmeda, a carne descompuesta y a cera quemada. Las paredes estaban cubiertas de manchas negras, algunas como manos pequeñas, otras como garras de animal. En el centro de la sala, alguien, o algo, había dibujado un círculo con símbolos en un idioma imposible. Parecía recién hecho, aún humeaba, y al tocarlo con la punta del zapato sentí una descarga, como si me hubiera electrocutado con odio. Y entonces la escuché. Una voz que no provenía de ningún lado en específico. No salía de un cuerpo, ni de un rincón, ni del techo. Era como si se colara directo en mi cráneo. Decía cosas que sonaban como mi voz, pero no lo eran. Decía que Mariana ya no era mía, que ahora era de ella. Que el piso 5 era su altar, y que yo había sido el último en cruzar con voluntad.
que lo que venía a continuación no podía deshacerse, que mi memoria jamás volvería a estar limpia. Vi a Mariana detenerse en medio del círculo. Se arrodilló. No me miró. No gritó. No tembló. Solo empezó a abrirse la boca, poco a poco, hasta que no parecía humana. Una grieta vertical, casi desde el mentón hasta el cuello. De ahí comenzó a salir una sombra con forma de mujer. Negra, temblorosa, sin rostro, pero con una boca llena de dientes minúsculos, como agujas. Corrí. O al menos intenté. Porque cada paso se sentía como si el suelo se estirara. Como si el espacio se doblara alrededor de mí. Como si cada puerta del pasillo se repitiera, una y otra vez, en un bucle que me devolvía siempre al mismo círculo. Entonces comprendí, no estábamos en el departamento. Al menos, no en el mismo plano de lo que entendemos como realidad. Algo dentro del 5 funcionaba como un portal o un nido. Y ahí fue cuando la sombra habló por segunda vez. Esta vez usando la voz de Mariana. Me dijo que si no quería perderla, debía mirar. Que no podía amar a alguien sin conocer su verdadera forma. Lo hice. Y lo que vi me destruyó para siempre. No tengo palabras exactas para describirlo. Solo sé que cuando miré dentro del cuerpo de Mariana, o lo que había quedado de ella, ya no era piel ni hueso. Era una cavidad vacía, pero infinita, como si su interior fuera un túnel que se extendía hacia algún lugar imposible. Un lugar donde el tiempo y la forma no tenían sentido. Vi figuras que se deslizaban por las paredes internas de esa garganta abierta, pequeñas criaturas que parecían hechas de uñas humanas, pelo suelto y ojos que no parpadeaban. Se arrastraban entre sí, chillaban en frecuencias que mi oído apenas soportaba. No eran parte de un cuerpo, eran parte de algo más grande, algo que usaba a Mariana como un recipiente, como una invitación. Sentí un temblor. El suelo del departamento comenzó a crujir, pero no como un terremoto, sino como si algo se moviera debajo de la estructura, algo enorme y ancestral que despertaba con cada segundo. Las paredes comenzaron a supurar una sustancia espesa y gris que olía a óxido, y desde el techo cayeron cabellos largos, algunos aún con fragmentos de cuero cabelludo adheridos. La figura que había emergido del círculo me miró con su boca abierta de par en par, sin ojos, sin expresión, pero con un hambre que reconocí de inmediato. Un hambre de alma. Quise rezar, pero las palabras no salían. Sentía la garganta apretada, como si algo invisible me sostuviera por dentro. La figura avanzó hacia mí, pero no caminaba, se deslizaba, como si flotara sobre una superficie distinta a la nuestra. La temperatura bajó de golpe, y una de las luces del pasillo parpadeó, pero no era eléctrica. Era como si la realidad misma estuviera fallando, como si la simulación que llamamos mundo estuviera siendo interrumpida por algo que no debíamos ver. La voz volvió a sonar, más clara esta vez, y me dijo una sola frase: tú abriste la puerta. Tú cerrarás el pacto. Vi a Mariana elevarse, completamente suspendida en el aire, y su cuerpo comenzó a quebrarse lentamente en pedazos pequeños, como porcelana frágil. Cada fractura liberaba un líquido espeso que se desvanecía antes de tocar el suelo. Su rostro, o lo que quedaba de él, no mostraba dolor. Solo paz. Una paz que me pareció monstruosa. Como si ella supiera que ese era su propósito final. Como si lo hubiera estado esperando desde antes de nacer. Entonces la figura oscura se metió dentro de ella, y el círculo comenzó a arder en un fuego que no iluminaba, solo oscurecía. Y lo último que Mariana me dijo, antes de que su cuerpo fuera consumido por completo, fue: no la dejes salir. Si la dejas salir, te seguirá para siempre. Corrí. Esta vez el pasillo no se repitió. Esta vez la puerta estuvo al final. Bajé las escaleras sin mirar atrás, aunque escuchaba pasos más cerca de los míos, como si otra versión de mí mismo corriera detrás, pero más lento, respirando con furia, como si quisiera alcanzarme y obligarme a regresar. Llegué al departamento. Cerré la puerta. Llamé a la policía.
Pero cuando subieron, el 5A estaba vacío. Polvo, telarañas, un aire viciado, pero ningún círculo, ninguna sustancia, ningún cuerpo. Y Mariana nunca fue encontrada. Han pasado 4 años desde aquella noche. 4 años en los que no he vuelto a dormir con la luz apagada. 4 años desde que Mariana desapareció por completo del registro civil, de las redes sociales, de los recuerdos de sus vecinos, incluso de su propia familia. Pregunté por ella en comisarías, hospitales, incluso en sanatorios psiquiátricos. Nadie la conocía. Ni su madre. Ni sus compañeros de trabajo. Ni sus amigas de la universidad. Era como si hubiera sido arrancada del tejido mismo de la realidad. Como si nunca hubiera existido. Excepto para mí. Y eso es lo peor. Saber que soy el único que la recuerda. Cada tanto, me despierto sudando a las 3:13 de la madrugada, sin razón aparente, con un zumbido en los oídos como de moscas al otro lado de la pared. Siempre es la misma hora. Siempre el mismo sonido. He buscado médiums, exorcistas, hasta falsos curanderos, pero nada cambia el hecho más aterrador: el 5A volvió a estar habitado. 2 meses después de su desaparición, vi que una pareja de recién casados se mudó. Luego otros. Nadie permanece mucho tiempo. Algunos se mudan de la ciudad. Otros, simplemente no aparecen más. Una noche, hace poco, tuve la osadía de subir al 5.º piso otra vez. Quería comprobar, quizás por impulso suicida, si todo había sido producto de un brote psicótico. Pero al llegar, la puerta del 5A estaba distinta. Ya no era marrón. Era negra. Negra mate, como carbón quemado, sin picaporte. Solo una mirilla, demasiado baja para ser humana. Y desde dentro, escuché el llanto de un bebé. El sonido no tenía sentido. Era un llanto monótono, sin variación de ritmo, como un loop. Pero detrás del llanto, si afinabas el oído, había algo más. Un susurro. Un susurro que decía mi nombre, repetido, una y otra vez, como un conjuro. Como si me estuvieran llamando. No gritando. No pidiendo ayuda. Solo llamando. Con paciencia. Esa noche volví corriendo a mi departamento. Y al llegar, la puerta estaba entreabierta. Adentro todo estaba en su lugar, excepto una sola cosa: sobre mi mesa del comedor había una foto. Una foto mía. Pero no era reciente. Era una foto de mi infancia, en blanco y negro. Yo tendría unos 5 años. Pero lo perturbador no era eso. Era que en la foto, detrás de mí, al fondo, en una sombra que ninguno de mis padres recuerda haber visto, se distinguía una figura de mujer. Delgada. Con la cabeza ladeada. Sin rostro. Y con una mano larguísima posada en mi hombro. Esa mano no era humana. Tenía los dedos más largos de lo normal, y donde debería haber uñas, había pequeños trozos de lo que parecían dientes. Desde entonces, sé que no fue Mariana la que fue elegida. Fui yo. Ella solo fue el puente. La noche pasada, mientras revisaba viejos correos electrónicos que había intercambiado con Mariana, encontré uno que no recordaba haber leído. Sin asunto. Solo un archivo adjunto. Lo abrí. Era un video. Grabado desde un ángulo bajo, como desde el interior de un armario. Mostraba una habitación en penumbra. Una cama. Un cuerpo durmiendo. El mío. Y en una esquina, apenas visible por los bordes de la grabación, una figura de pie. Inmóvil. Observándome. El video se termina justo cuando mi cuerpo, en la cama, comienza a moverse como si supiera que está siendo observado. A veces creo que todo terminó aquella noche. Otras veces, creo que esa fue la noche en la que todo comenzó de verdad. Y ahora tú, que escuchaste hasta aquí, debes preguntarte una sola cosa. ¿Estás seguro de que cuando mires hacia el pasillo, estás solo?